Esta es la primera parte sobre la segunda práctica titulada Tipos de bloques, la cual, pues como se puede mostrar, aquí está el procedimiento que se requiere. Para abreviar un poco, voy a explicarlo de manera rápida. Básicamente consiste en un selector de refrigeración, el cual va a tener, bueno, va a constar de tres tipos de calefacción: el alto, medio y bajo. En el alto, pues se va a seleccionar, cuando se seleccione esa configuración, va a iniciar el proceso de refrigeración durante 5 horas y posteriormente se va a apagar. Para el medio, va a presionarse el inicio y va a estar permanecido durante 3 horas hasta que luego se apague. Y por último, el bajo va a estar encendido 1 hora hasta que se apague. Pero para el efecto de las pruebas, los temporizadores van a estar asignados a 5, 3 y 1 segundo respectivamente. Entonces, para empezar un poco con lo que es la explicación de del programa que se realizó en el programa de TIA Portal, vamos a pasar hacia allá. Entonces, ok, este es el programa que se realizó. Si nos vamos a lo que son las variables que se utilizaron para la realización de este selector de temperatura, pues lo podemos ver aquí en la tabla de variables estándar, en donde se puede observar cómo se utilizaron 5 botones, que tres de ellos es para la selección de temperatura, uno es para el inicio y uno para el paro, así como solamente se cuenta con una salida, ya que solamente una luz nos va a detectar el estado en el que el programa está funcionando. También contamos con muchos contactos internos del PLC, muchas bobinas que nos van a facilitar el programa. Entonces, pasando un poco con la explicación de lo que es el main, tenemos al inicio tres segmentos, los cuales serán los selectores del tipo de enfriamiento que queramos. Para el caso de que se presione el bajo, la bobina que tiene la S es la que se seleccionará, que es el set. Los demás se resetearán porque tienen una R en el medio. Esto quiere decir que al momento en que aquí pase un 1, que se cierre, el select bajo va a recibir un impulso y lo va a mantener en 1, porque eso es lo que hace este tipo de bobinas, que retienen el pulso cuando va de 0 a 1. Retienen ese pulso y no se desenergizan cuando el pulso se les retira. Y de la misma manera para el reset del select alto y select medio, que lo que hacen es que si tienen un 1 y les llega un pulso, los resetea y los baja a 0. Entonces, eso es para el paso, para la selección de la temperatura que queramos. Entonces, pues, también se puede observar que está un contacto aquí, que es normalmente cerrado, para evitar que se seleccione otro tipo de temperatura cuando está funcionando el programa. Entonces, eso es para el segmento 1, 2 y 3, que como se puede ver en el medio, también se setea el selector medio y se resetean los demás. Y para el selector alto, se selecciona el select alto y se resetean el medio y el bajo. Luego pasamos a lo que es el segmento 4, en donde se explica el bloque. Una vez que el select bajo, en este caso, se energice, va a energizar el bloque permitiendo que lo que está dentro de él funcione. En este caso, aquí se puede observar que funciona con un inicio de referencia, el cual está directamente asociado con el botón de inicio. Y también tiene el contacto normalmente cerrado del proceso de refrigerado para que se abra y no permita el flujo de corriente en caso de que un proceso esté en inicio. Y también cuenta con su respectivo paro, al igual que sus salidas y el fin del proceso, para parar todo una vez que se cumplió el ciclo y el tiempo de lo que se estableció. Esto es para cada uno de las temperaturas que se pueden seleccionar. Aquí está el medio y el alto. Luego en el segmento 7 tenemos las salidas, que estas son directamente de la salida del bloque, en donde
una vez que se active, va a permitir que el flujo de estos tres, cualquiera de los tres en realidad, porque los tres están en paralelo, una vez que cualquiera de ellos se active, va a mandar el pulso a la salida para que éste se active y muestre, pues en el caso de lo práctico, que se muestre una lámpara iluminada para mostrar su correcto funcionamiento. Luego tenemos en el segmento 8 la P de salida. Esto es un contacto que va en función de una variable auxiliar, la cual lo único que hace es almacenar el valor de, del estado en el que estaba. Esto lo mencionaré un poco más adelante cuando entremos a la parte del bloque. Y pues esto lo que hace es que cuando se energiza, el proceso de refrigerado, que era lo que mencionaba, se lleva a cabo y abre los contactos normalmente cerrados para que no pueda ni seleccionarse otro tipo de refrigeración o tampoco se pueda iniciar cualquier otro proceso. Entonces, ahora pasando con lo que es el bloque y todo lo que lleva dentro, vamos a empezar por decir cuáles son las variables de inicio, bueno, las variables de entrada, mejor dicho, y, perdón, es de este lado, las variables de inicio y las variables de salida. Aquí en este caso tenemos tres variables de inicio, que es el inicio de referencia, el tiempo de encendido, que es el tiempo que queremos establecer nosotros en que dicho temperatura seleccionada permanezca en ese tiempo, pues, y por último la entrada de detener, que este sería el paro. Por la parte de las salidas tenemos dos, que es para que active el sistema y para que le dé el fin al proceso. Entonces, explicando un poco cómo funciona, cuando el botón de inicio, aquí voy a ir a cualquiera de los bloques, por ejemplo el bajo, cuando se presiona el inicio, este inicio de referencia va a detectar ese pulso y va a encender el timer. Cuando encienda el timer, una vez que el inicio se recibe ese pulso, lo va a guardar en la variable auxiliar de la que mencionaba anteriormente y es la que va a mantener este proceso, el de la izquierda acá en el segmento 8, es el que va a mantener en 1 la bobina del refrigerado para que no permita que se inicien otros procesos. Tal cual sería la que va a estar manteniendo el circuito o diciéndole al circuito que está un proceso en curso y no se puede iniciar otro. Entonces, siguiendo con la parte del bloque, ya tenemos lo que es el encender el timer, que dicho contacto se activa cuando se activa la bobina del encender el timer y esto a su vez activa el sistema, que esta es una de las salidas. Dicha salida va a estar energizada hasta que el tiempo de encendido transcurra en este timer, que es un timer on delay, ya que cuando este tiempo transcurra, este contacto se va a cerrar y va a resetear la bobina del encender el timer, permitiendo que este contacto se abra y ya no vuelva a activarse el sistema y a su vez también va a dar fin al proceso para que acá, que es el enseñando el bloque, le dé fin al bajo, fin al medio y fin al alto. Y eso se vea reflejado acá en los contactos que están en paralelo, reseteando la bobina que es la que indica si el proceso está funcionando. Y pues a grandes rasgos es eso en lo que funciona el bloque. Ya por último, yo creo que lo importante sería destacar que este contacto debe ser abierto en físico. Bueno, no, perdón, en simulación y este debe ser normalmente cerrado. Esto por la configuración que nosotros tenemos en, en el proceso físico. Entonces, para que funcione la simulación y no esté detectando siempre que este está abierto y esté dando fin al proceso, se permita observar cómo es que realmente están funcionando las bobinas. Porque si no se hace este movimiento, lo que hace es que este contacto siempre le está dando fin al proceso y nunca se activa la bobina para poder nosotros comprobar si el proceso está funcionando. Esto también se debe tener en cuenta lo del timer. Aquí el timer en realidad se debería cerrar y darle fin al proceso una vez que transcurra su tiempo,
pero esto es solamente en lo práctico, porque en la simulación, como ocurre instantáneamente, no se termina de cerrar y no le da fin al proceso, haciendo que esto quede en ciclo. Entonces voy a iniciar la simulación para que puedan observar lo que lo menciono. Entonces le damos a iniciar simulación. Una vez en simulación, pues tenemos que iniciar la búsqueda de nuestro simulador. Y por último, solamente se tiene que cargar el programa. Esto pues puede variar un poco dependiendo de la máquina, pero ya lo detectó. Ahora solamente hay que cargarlo. Esperar un poco a que compile y no nos detecte ningún error. Una vez hecho esto, sobreescribimos todo, le damos a cargar y vamos a parar cualquier programa que tenga antes el PLC antes de iniciar este para evitar conflictos y le damos a finalizar. Una vez finalizado, pues ya podemos empezar la observación tanto del bloque como de el programa main, así como empezar a forzar variables para que se obtengan los valores que nosotros esperamos hacer en el proceso práctico. Aquí vamos a empezar en el main viendo cómo ninguna de las bobinas esté seleccionada, ni el select bajo, perdón, ni el select bajo, ni el medio, ni el alto, todos están en cero. Entonces eso se cambia simple y sencillamente como seleccionando una de ellas en la tabla de forzado. En este caso, por ejemplo, queremos empezar en bajo, forzamos esa variable y una vez forzada se va a observar cómo solamente inició o sea, solamente puso en uno la bobina. Ahora, eso si nosotros lo, lo quitamos ahora, le quitamos el forzado, se va a observar cómo esa bobina quedó energizada por lo que le mencionaba. Recuerda el estado en el que estaba. Para que se quite el estado en el que estaba hay que resetearla, pero eso solamente se resetea cuando se elige uno de los otros dos. Entonces, o sea, cuando se elige medio, se resetea esa bobina, o cuando se elige el alto, también se resetea. Pero en este caso ya está seleccionado el bajo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente darle inicio. Cuando se da inicio, vamos al bloque y como ya está seleccionado el bajo, ya permite lo que es el flujo de corriente en el bloque. El bloque ya está energizado. Aquí solamente que se trabó un poco. Ok, está energizado. Solo hay que esperar. Ok, ya se reflejó. Aquí se ve cómo está energizado el bloque y también ya está el inicio. Aquí ya se mira que la corriente está entrando por el inicio. Ahora si nos vamos a la parte del bloque, vamos a observar cómo es que realmente todo está pasando dentro del bloque. Aquí solamente hay que iniciar la observación para poder observar qué está pasando. Aquí esto está activado, el sistema se activa y cuando pasa el segundo, este timer debería resetearlo, pero por lo que mencionaba, no da tiempo para que se active y defina el proceso. Pero pues esto en la práctica, cambiando simplemente los contactos que les mencioné al inicio, se debería solucionar. Ahora, como no se puede hacer de la manera que les mencionaba aquí, solamente hay que darle al paro y con el paro forzamos esa variable y debería detenerse todo. Aquí se va a ver, aquí se, se desactiva la salida del bajo y el fin del bajo inicia, haciendo que se apague la luz indicadora en este caso. Y esto pues funciona para cualquiera de los tres. Cuando seleccionamos por ejemplo el medio, nos vamos a la tabla de forzado y seleccionamos el medio, la forzamos, vamos a ver que se va a seleccionar el medio
una vez que ya está seleccionado, podemos quitarlo y va a quedar ese valor almacenado. Entonces podemos ir al bloque y en el bloque del medio se va a ver cómo va a estar energizado. Solamente iniciará cuando el botón de inicio sea presionado. Entonces si lo presionamos y le damos que sí, el proceso va a empezar a funcionar. Y aquí está activada la salida media. Y aquí, al igual que lo que mencionaba anteriormente, cuando pase estos segundos debería resetearse. Pero pues lo mencionado anteriormente tampoco no se resetea. Entonces nos vamos a la tabla de forzado, lo apagamos y nos vamos por último al selector del alto. Forzamos. Ahora ya se seleccionó el selector medio y ahora va a estar seleccionado el selector alto. Una vez seleccionado, pues ya podemos forzar para que no esté presionado y solamente dar inicio. Una vez iniciado, ya empezó el proceso y está en salida alta. Entonces, si nos vamos al segmento donde están las salidas, la salida alta está dando energía a la salida para que muestre el indicador. Esto igual para el proceso del fin. Cuando se da el paro, se forza. Se puede notar como el fin bajo y el fin alto, en este caso, resetean la bobina del refrigerado y de esta manera deja de funcionar bueno, perdón, los contactos normalmente abiertos, cerrados, se abren, permitiendo que se pueda seleccionar cualquier otro tipo de temperatura o que se quiere iniciar un proceso. Entonces esa es la explicación del programa creado en TIA Portal. Ahora el siguiente paso es simplemente pasar a la práctica y eso se lo dejo en el siguiente video. Selector de bajo, encender, selector intermedio y selector del alto. Y el paro